Veamos las diferencias fundamentales que existen entre el cobre y el aluminio utilizados como conductores eléctricos. En esta tabla pusimos las diferentes propiedades que vamos a comparar, siempre bajo la óptica de que la resistencia eléctrica de que hablamos sea la misma, a efectos de tener una comparación que tenga una misma base. Comencemos por ver las características de cada uno de ellos y al final comparamos para ver por cuál nos decantamos en función de la aplicación que se vaya a dar. En el caso del cobre, pesa el doble que el aluminio. Estamos hablando, que se entienda, para lograr la misma resistencia eléctrica, que a fin de cuentas es el tema medular, porque la resistencia eléctrica es fundamental para determinar una serie de características tecnoeconómicas que nos van a determinar la decisión por uno o por otro. Al pesar el doble, el cobre que el aluminio, para la misma resistencia eléctrica, es lógico que se utilice el aluminio para líneas aéreas, por aquello de que hay que soportar un peso, que es el peso del conductor, y con ello se obtiene la ventaja del aluminio, pues por su menor peso. Si hablamos desde el punto de costo, evidentemente, al requerirse el doble de peso de cobre que de aluminio y al ser el cobre más costoso que el aluminio por kilo, en el mercado siempre se observa una diferencia que, que la triplica o casi la triplica o a veces inclusive está por encima de triplicarla. Entonces económicamente vemos que el aluminio pues saca ventaja en esta comparación cuando hablamos de costo. Entonces cuando hablamos de peso y hablamos de costo como dos elementos a considerar en cualquier proyecto eléctrico, el aluminio tiene una ventaja visible frente al cobre. Este no es el único elemento de comparación, sino que hay muchos otros. Por ejemplo, el diámetro. El diámetro de un conductor de cobre es menor que el del conductor de aluminio. Es decir, el conductor de aluminio tiene 1.28 veces el diámetro del cobre. Aquí en esta figura observamos o tratamos de representar la relación de un diámetro con otro. Y observamos que el del aluminio es mayor. Si vamos a la sección, que es el otro elemento importante, vemos que la sección del aluminio, equivalente al conductor de cobre con las mismas características de resistencia, vemos que lo sobrepasa en un 65%, es decir, es 1,65 veces la sección del conductor de cobre. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista de espacio en los ductos, particularmente en los cables subterráneos, donde el espacio es importante, pues se requiere más espacio para colocar el conductor de aluminio. De ahí que encontremos que la mayoría de los cables de medio y alto voltaje están hechos de cobre cuando se trata de tener menor superficie que ofrecer en la parte de ductería. Entonces aquí, bueno, evidentemente saca ventaja el cobre. Entonces, resumiendo lo que hemos visto, cuando hablamos de peso, donde el peso es una variable importante, nos inclinamos por el aluminio. Cuando el costo es importante, también vamos al aluminio. Pero cuando se trata de sección
y se trata de superficie de ocupación por el cable, nos debemos decantar por el cobre. Continuando con la diferencia o con las diferencias entre el conductor de cobre y el conductor de aluminio, veamos las diferencias en las propiedades que se exponen en esta tabla. Tenemos propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades corrosivas y efecto galvánico. Siempre bajo el concepto de que queremos lograr la misma resistencia eléctrica usando tanto el conductor de cobre como el conductor de aluminio. Esa es la base de comparación. Veamos primero la propiedad mecánica. Vemos que el cobre tiene 2.4 veces la resistencia mecánica del aluminio. Entonces, evidentemente esto lo coloca en ventaja desde el punto de vista de mecánico, desde el punto de vista de esfuerzos. Aquí se simula una máquina pues, con la cual se hace en los laboratorios y se mide la carga de tracción. En este caso, vemos que el aluminio cede antes que el cobre, pues cuando lo sometemos a esfuerzos mecánicos. Entonces, en este sentido, podríamos decir, o podríamos aseverar que el cobre presenta una ventaja sobre el aluminio cuando se trata de soportar esfuerzos mecánicos. ¿Esfuerzos mecánicos dónde? Bueno, donde se coloca el conductor, podría estar sometido a esfuerzos mecánicos de cierta envergadura y ahí el cobre pues sale con ventaja. Otro aspecto es la corrosión, es decir, ese proceso en el cual se va degradando la superficie del metal al ser sometido a agentes externos, entiéndase, humedad, aire, agua. En este sentido vemos que el cobre ofrece mayor resistencia a la corrosión que la que ofrece el aluminio. Aquí hemos puesto que el cobre sí es anticorrosivo y el aluminio no lo es. Ahora bien, se hacen y se instalan líneas de aluminio o líneas con conductores de aluminio, líneas aéreas nos referimos. En este caso el aluminio pues ha sido tratado y ha sido recubierto con una película que en cierta forma le ofrezca un grado de resistencia. En el caso de los cables subterráneos, si llegase a penetrar agua a través de la cubierta, como observamos en la figura, se forma hidróxido de aluminio que se va expandiendo e inclusive puede rasgar el aislamiento del cable y perderse el aislamiento. Esto es de cuidado cuando se hacen cables de aluminio, cables subterráneos en lo particular. Hay que asegurarse de que la humedad no alcance al conductor para que no se presente este tipo de fenómeno. Entonces, en este sentido, vemos que en la aplicación para cables subterráneos, el cobre tiene ventajas o tiene una ventaja muy larga. Otra cosa es la expansión térmica. ¿Qué significa la expansión térmica? Cuando se calientan los metales, cuando se someten a calor, tienden a elongarse, pues tienden a aumentar su longitud y evidentemente su sección. Entonces, el cobre, sigamos, asumimos que tiene una elongación de 1 bajo las mismas condiciones de temperatura
el aluminio alcanzaría 1.44, es decir, el cobre se elonga un 44% más de lo que se elonga un conductor de cobre. Y sobre aquí, evidentemente, vemos una ventaja grande del cobre. ¿Por qué? Porque sobre todo en los empalmes, si el cobre o si el conductor se dilata, tiende a romperse su contacto y tiende a producir fisuras, tiende a producir huecos, tiende digamos, a dañar el aislamiento y por ahí es una fuente potencial de futuras fallas eléctricas. Entonces, este concepto de expansión térmica es muy digno de considerar a la hora de tomar una decisión sobre qué conductor utilizar, en este caso particular de cable subterráneo. Aquí sigue predominando, pues el cobre presenta una ventaja mayor. Otro aspecto es el aspecto o el efecto galvánico. El aluminio es un material anódico, que significa que cuando entra en contacto con otro metal que puede actuar como cátodo, hay una migración de electrones del ánodo para el cátodo y eso produce desgaste. Ese desgaste a la larga se traduce en una pérdida de contacto y en una disminución de la superficie útil del conductor. Entonces aquí pues el cobre sigue teniendo ventajas sobre el aluminio y en estas propiedades que hemos visto, propiedades mecánicas, propiedades térmicas, corrosión y efecto galvánico, presenta el cobre una ventaja sobre el aluminio que es bastante notoria.